Bueno, hoy vamos a hablar de la osteología, de los huesos que forman el cuerpo humano, ya que la osteología es la rama de la anatomía que se ocupa del estudio de los huesos. Y nosotros vamos a ver ahora los huesos que forman la cabeza, por ejemplo. La cabeza es esa que estamos viendo ahí. Entonces, la cabeza está conformada por el cráneo y la cara. La cabeza, la parte del cráneo, se divide en dos partes. Una parte que corresponde a la bóveda del cráneo, bóveda, y la otra parte que corresponde a la base del cráneo, bóveda del cráneo y base del cráneo. El cráneo está constituido por 8 huesos. Los vamos a ir nombrando. Ahí tenemos el hueso frontal, en la parte posterior el hueso occipital, que lo vemos ahí, el hueso occipital. Esos son impares, al igual que este otro hueso que está en la parte media, que se llama hueso esfenoides. Hay otro hueso que se encuentra por dentro de las fosas nasales. Ese es el hueso etmoides, hueso etmoide. Entonces, frontal, occipital, esfenoides y etmoides son huesos impares. Los huesos pares son el hueso parietal. Tenemos un parietal del lado derecho y el parietal del lado izquierdo. Y los dos huesos temporales. Ese es el hueso temporal del lado izquierdo y el hueso temporal del lado derecho. Esos son los huesos que conforman el cráneo. Si nosotros vemos ahí les estoy mostrando el hueso frontal. Este hueso frontal, al articularse con los dos parietales, este es un hueso parietal y este es otro hueso parietal, al articularse con los dos parietales forman esta sutura, se llama sutura coronal. Ahora aquí hay otra sutura, al articularse los dos huesos parietales, vean, parietal izquierdo, parietal derecho, al articularse los dos huesos van a formar otra sutura, es la sutura sagital. Entonces ahí vemos nosotros la sutura sagital. Sutura sagital. Ya en la parte posterior, existe otra sutura. Al articularse los dos parietales, aquí está el parietal izquierdo y el parietal derecho, al articularse con este otro hueso, que es el occipital, va a formar otra sutura, se llama sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. Y al articularse el hueso parietal, que es este de aquí, con el hueso temporal van a formar otra sutura, se llama sutura parieto-temporal, entre el parietal y el temporal. Vean ustedes, hemos visto entonces el hueso, el cráneo por fuera, ¿no? Ahora, al estudiar los huesos, nosotros vemos que los huesos
los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo se dividen para formar unos la bóveda y otros la base. Ahora vamos a ir estudiando cada uno de los huesos. Cada hueso presenta para su estudio caras, presenta bordes, algunos tienen ángulos. Por ejemplo, ahí tenemos el hueso frontal. Vamos a separar el hueso frontal. Ahí está el hueso frontal, solito. El hueso frontal presenta para su estudio una cara anterior. Esa es la cara anterior. Una cara posterior. Ahí vemos la cara posterior del frontal. Y una cara inferior. También tiene un borde superior. Tiene un borde anterior. Y este de aquí es el borde posterior. Ahí, borde posterior. ¿Qué presenta la cara anterior del hueso frontal? La cara anterior del hueso frontal presenta en la línea media una sutura, se llama sutura metópica. Generalmente más pronunciada en el recién nacido, ¿no? Durante la edad gestacional es de que se forma esa sutura. Después ya en el adulto no la vemos. Después hay una eminencia, aquí en la parte media, que se llama eminencia frontal media o glabela. La glabela. Lateralmente a la sutura metópica encontramos unas eminencias, se llaman eminencias frontales. Luego hay una carilla, la carilla lateral del frontal, y una superficie lateral del frontal. Ven, esa es la cara anterior del frontal. La cara anterior del frontal es convexa, como vemos aquí, convexa. Ahora vamos a la cara posterior. Vean ya la cara posterior, lo contrario de la anterior. La posterior es cóncava. Vean, es excavada la cara posterior. La cara posterior es endocraneal porque mira al cráneo. Presentan la línea media en la cara posterior un surco, se llama surco longitudinal. Ese surco se va a transformar o se va a continuar inferiormente por una cresta del frontal. Luego aquí en la parte inferior existe un agujero, es el agujero ciego. Y luego vemos una escotadura en forma de una letra U o de una herradura, se llama escotadura etmoidal. Estamos en el frontal, pero se llama escotadura etmoidal. Y en las partes laterales presentan unas fosas, se llaman fosas frontales, que sirven para alojar al lóbulo frontal del cerebro. Y aquí en la parte inferior presenta unas eminencias mamilares e impresiones digitales. Esa es la descripción de la cara posterior. Ahora la cara inferior, veamos la cara inferior. La cara inferior del frontal presenta unas cavidades llamadas fosas orbitarias. Las fosas orbitarias sirven para alojar al globo ocular. También encontramos la escotadura, que víamos también por la cara posterior. Esta es la escotadura etmoidal. Aquí hay una pequeña espina, una pequeña saliencia. Ahí está, la vemos, esa saliencia. Se llama espina nasal del frontal. Muy bien. Y luego los bordes. Este es el borde anterior. ¿Qué presenta el borde anterior? Presenta los arcos superciliares o ciliares. Son los rebordes orbitarios. Rebordes orbitarios. Por fuera de estos arcos, el arco en la parte externa se va a articular con otro hueso que se llama hueso malar. Y por dentro por otro hueso que se llama hueso unguis.
Vean aquí, les decía que el hueso frontal, el reborde orbitario, la parte externa del reborde orbitario se va a articular con ese hueso, el hueso cigomático o hueso malar. Y por dentro se va a articular con este otro hueso que se llama hueso lagrimal o hueso unguis. Esta es la apófisis lagrimal y por fuera es la apófisis malar. Y la cara inferior del frontal presenta una fosita. Aquí en la parte externa de las fosas orbitarias se llama fosita lagrimal. Sirve para alojar a la glándula lagrimal. Muy bien. Y aquí hay otra fosita. Se llama fosita troclear. Sirve para insertar a músculo. Muy bien, eso es el borde anterior. El borde superior, ya lo vemos aquí, el borde superior, es este de aquí, es dentado, como ven ustedes, dentado, como los dientes de un serrucho, por eso se llama dentado. Y sirve para articularse con el hueso, con los huesos parietales para formar la sutura coronal. Ahí vemos. Entonces aquí el hueso frontal articulándose con el parietal, formando la sutura coronal. Sutura coronal. Y por último, el borde posterior del hueso frontal sirve para articularse con el esfenoides. Muy bien, y así hemos descrito el hueso frontal. Cada hueso tiene una descripción. Estamos hablando en sí lo más importante de cada hueso. ¿Está bien? Ahora, el hueso parietal. El hueso parietal, como ya vemos ahí en la imagen, es de forma cuadrilátera. Forma cuadrilátera. Presenta para su estudio una cara externa, una cara interna, un borde anterior, ya describamos el borde anterior, este es el borde anterior del parietal, se articula con el hueso frontal para formar la sutura coronal. Seguimos en parietal, este es el borde inferior del hueso parietal, que sirve para articularse con ese hueso de ahí, que se llama temporal, y forman la sutura parietotemporal. El parietal también en su borde posterior, este es el borde posterior, se articula con el occipital para formar la sutura lambdoidea. Y el hueso parietal, que también tiene un borde superior, que al articularse con el lado opuesto forman la sutura sagital. Sutura sagital, los dos parietales. También este hueso tiene 4 ángulos. Ahí para que veamos los 4 ángulos. Ese es el parietal. Este es el ángulo antero superior. Antero superior, que junto con el frontal y el hueso parietal del lado opuesto van a formar lo que se denomina una fontanela, una pequeña depresión ahí que se llama fontanela anterior o brecma. Brecma. Este es el ángulo antero inferior que les estoy mostrando. Ángulo antero inferior. Resulta el borde anterior con el borde inferior. Forman un punto craniométrico que se llama terion.
Este es el ángulo póstero inferior. Aquí está el ángulo póstero inferior, que resulta de la unión del borde inferior con el borde posterior y forman un punto craneométrico que se llama asterion. Y finalmente este es el ángulo póstero superior, que juntamente con el occipital y el parietal del lado opuesto, van a formar un punto craneométrico que se llama lambda. Lambda. Y así tenemos la descripción del parietal, ¿no? Los cuatro bordes, anterior, posterior, superior e inferior, y la cara externa. La cara externa, ahora veamos la cara interna. Ahí está la cara interna del hueso parietal. La cara interna es cóncava y sirve para alojar al lóbulo parietal del cerebro. Esta cara es endocraneal porque está en relación con el cráneo, la parte interna del cráneo. Y como ven, del ángulo anteroinferior nace una serie de surcos que representan las nervaduras de una hoja de higuera. A esos surcos, o por esos surcos se introducen unas arterias, las arterias meníngeas. Muy bien, ese es el parietal. El occipital. Aquí en la parte posterior se encuentra el hueso occipital. El hueso occipital también tiene una cara póstero inferior, una antero superior, y como tiene la forma romboidal, como estamos viendo ahí, forma de un rombo, así de forma romboidal, presenta cuatro bordes: borde superior izquierdo, que forma parte de la sutura lambdoidea, y el borde superior derecho también. Ahí se forma la sutura lambdoidea con los huesos parietales. Y en los ángulos o los bordes inferiores, derecho e izquierdo, se articulan con el hueso temporal. Esta es la cara póstero inferior, en la cual presenta la eminencia occipital externa, cresta occipital externa, presentan los surcos, surco occipital superior y surco occipital. Se me muestra su casa. Vamos a separar el hueso occipital para entenderlo mejor. Ahí está lo que estamos describiendo del occipital. Entonces, esa es la cara póstero inferior del hueso occipital. En él encontramos la eminencia occipital externa, cresta occipital externa, el surco occipital inferior en este caso, y el surco occipital superior. Por debajo de esas estructuras existe un agujero, ese es el agujero, se llama agujero occipital. Por ahí se introduce la médula espinal y sus envolturas. También los nervios espinales, las arterias vertebrales. Ese es el agujero occipital. A los lados del agujero occipital se encuentran dos superficies articulares que se llaman cóndilos del occipital y sirven para articularse con el atlas, que es la primera vértebra cervical. Y luego se encuentra la apófisis basilar. La apófisis basilar se va a articular por delante con el hueso esfenoides. Muy bien, ahora vamos a la cara anteroinferior. En la cara anteroinferior vamos a encontrar un surco longitudinal, dos surcos laterales y la cresta occipital interna. Además, presenta la eminencia occipital interna. Luego tiene dos fosas superiores, que son las fosas cerebrales porque alojan al cerebro,
y dos fosas inferiores, fosas cerebelosas, alojan al cerebelo. Y también encontramos el agujero occipital y la apófisis basilar. Muy bien, esa es la descripción del hueso occipital. Veamos el hueso temporal. El hueso temporal, ya sabemos que es par, ¿no? Uno izquierdo y otro derecho. Este hueso temporal tiene las siguientes porciones. Vamos a separar solo al hueso temporal. Ahí está. Tiene una porción que se llama concha o escama del temporal. Otra porción que se llama apófisis mastoides. Otra porción que se llama peñasco del temporal. Y otra porción que se llama hueso timpánico del temporal. Esas son las 4 porciones. Entonces, esta es la cara externa del temporal. Vamos a ir describiendo. Esta es la fosa temporal. Este es el arco cigomático, que sirve para articularse con el hueso malar o cigomático. También en esta cara encontramos la fosa mandibular, que se articula con la mandíbula, ¿no? El maxilar inferior o mandíbula. También encontramos el conducto auditivo externo, y el hueso timpánico. En la parte posterior se encuentra la apófisis mastoides. Ahora vamos por dentro, la cara interna del temporal. También presenta una fosa temporal en la parte interna, que sirve para alojar al cerebro, al lóbulo temporal del cerebro. Luego encontramos las caras endocraneales o internas del peñasco del temporal, en la cual sobresale el conducto auditivo interno. En la parte inferior encontramos una apófisis, se llama apófisis estiloide del temporal. Ahí se insertan músculos y ligamentos que forman el ramillete de Riolano. Además, este hueso temporal tiene un borde circunferencial, este borde que sirve para articularse por delante con el hueso esfenoides, con el hueso parietal aquí en la parte superior, y en la parte posterior sirve para articularse con el hueso occipital. Muy bien, ese es el temporal. Vamos a ver los otros huesos. Veamos este otro hueso que se llama etmoides. Como ven ustedes, se encuentra en el interior de las fosas nasales y por debajo del hueso frontal. El frontal se articula con el etmoides también. Ese verdecito que estamos viendo ahí, ese es el etmoides. Ahora vamos a separar solo el etmoides. Ya sabemos dónde se encuentra. En el interior de las fosas nasales, por debajo del hueso frontal. Ahí está el etmoides. ¿Qué presenta para su estudio el etmoide? Presenta 3 porciones. Una porción vertical, una porción horizontal y 2 masas laterales o laberintos etmoidales. Uno izquierdo y otro derecho. Esta porción vertical que estamos viendo ahí, la porción vertical del etmoide, en la parte superior forma una cresta, se llama apófisis crista galli, porque parece la cresta de un gallo. Apófisis crista galli.
Y en la parte inferior forma lo que se denomina la lámina perpendicular del etmoide, que es el hueso que separa las dos fosas nasales. Luego la porción horizontal y las masas laterales del etmoide. Las masas laterales. Estas masas laterales por dentro van a formar otros pequeños huesos que se llaman meatos. Perdón, que se llaman cornetes. Cornete superior y cornete medio. El espacio que hay entre el cornete y el hueso se llama meato. Meato superior y meato medio. Muy bien, ese es el hueso etmoide, entonces. El hueso etmoide se caracteriza también porque en la parte superior de su porción horizontal se encuentra la lámina cribosa del etmoide. Lámina cribosa del etmoide. Es esta parte de aquí que se articula con o la vemos en la parte interna del cráneo. Vemos la lámina, la apófisis cristagalia y la lámina cribosa. A ver, les voy a mostrar. Vamos a separar, a ocultar el parietal para ver la parte interna, que es lo que les quiero mostrar. Ahí lo vemos, lo que vimos hace un momento. La lámina cribosa del etmoides y la apófisis cristagalia. Vean, articulándose con el hueso frontal, con la cara posterior del hueso frontal, cara inferior del hueso, cara inferior del frontal, lo vemos por su cara posterior, ¿no? Apófisis cristagalia y la lámina cribosa. Ahora vamos a separarlo, solo el etmoide, ahí vemos el etmoide, y ahí vemos la lámina cribosa, lo que vimos hace un momento, y la apófisis cristagalia, que parece la cresta de un gallo. Muy bien. Ahora lo que nos falta ver es el esfenoide. El esfenoide. Ahí ya vemos el esfenoide. El esfenoide se encuentra en la parte media de la base del cráneo. Vemos de verdecito, esta parte de en medio se llama cuerpo del esfenoide. Ese es el cuerpo. Estas son las alas mayores porque el esfenoide tiene la forma de un murciélago o de una mariposa con las alas extendidas. Este es el cuerpo. Estas son las alas mayores de un lado y del otro lado. Y aquí las alas menores de un lado y del otro lado. Y hay unas apófisis en la parte inferior que se llaman apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides del esfenoide. Ahora vamos a separar solo el esfenoide y ya sabemos dónde se encuentra. Miren, forma parte de las fosas orbitarias. Forma parte también de las fosas nasales, como ven ustedes. Forma parte de la fosa cigomática. Esta es la fosa cigomática. Y forma parte de otra fosa, que es la fosa pterigomaxilar. Separemos al esfenoide. Ahí está el esfenoide. Vean. La forma de una mariposa o de un murciélago. Este es el cuerpo, las alas mayores, las alas menores y las patitas del murciélago representan las apófisis pterigoides.
el cuerpo, lo importante del cuerpo que en su cara superior presenta esta depresión de aquí que se llama silla turca. Vamos a ampliar, ahí está la silla turca. Silla turca se aloja una glándula, se llama glándula hipófisis. Por delante de la silla turca se encuentran unas láminas, se llama apófisis clinoides anteriores. Y en la parte posterior se encuentran las apófisis clinoides posteriores y se encuentra la lámina cuadrilátera del esfenoides que representa el espaldar de la silla turca. Aquí están las alas mayores que presentan en su cara posterior la fosa esfenoidal que alojan al lóbulo esfenoidal del cerebro. Estas son las alas menores que en su base presentan unos orificios que se llaman agujeros ópticos. Entre las alas mayores y menores se encuentra una hendidura que se llama hendidura esfenoidal. En su recorrido de las alas mayores hay otro orificio en la parte interna de las alas mayores que se llama agujero redondo mayor. Hay otro orificio que se llama agujero oval porque tiene la forma oval. Aquí está el agujero oval. Muy bien. La parte posterior del cuerpo del esfenoide se articula con un hueso que se llama hueso occipital. Y por delante el hueso esfenoide sirve para articularse con el hueso frontal. Aquí por delante va a estar el hueso frontal. Aquí ya las alas mayores se va a articular con el hueso temporal. Hueso temporal. Y por delante las alas mayores se van a articular con el hueso malar. Muy bien, esa es la descripción general del esfenoide, ¿no? Del esfenoide. Muy bien, con eso hemos terminado de describir los huesos que tiene el cráneo, ¿no? Ahora vamos a ver los huesos que presenta la cara. En la cara hay 14 huesos. Vamos a ir describiendo uno por uno. Son 14. Comenzamos por estos dos huesos que son pares. Uno izquierdo y otro derecho. Se llaman huesos nasales. Los huesos nasales tienen una cara externa. Ya por dentro, ahí vemos la cara interna de los huesos nasales. Tienen un borde superior que sirven para articularse con el frontal, con la espina nasal del frontal. Un borde inferior que es libre, que se continúa con el cartílago del tabique. Un borde interno que se articula con el hueso nasal del lado opuesto. Y un borde externo o inferior, o el borde interno o superior, este es el borde inferior o externo, que se articula con el hueso maxilar. Con el hueso maxilar. Muy bien, ese es el hueso nasal. Otro hueso, el hueso lagrimal, también es un hueso par. Ustedes van a ir contando, ¿no? Ya van 2 lagrimales y 2 nasales. Estos son lagrimal del lado derecho y el hueso lagrimal del lado izquierdo. Veamos del lado derecho. Ahí. El hueso lagrimal del lado derecho tiene una cara externa. Primero que está localizado en la parte interna de las fosas orbitarias, ¿no? Vean ahí, en la parte interna, porque esto es la parte externa. En la parte interna de las fosas orbitarias presenta una cara externa en la cual presenta un surco, se llama surco lagrimal. Luego la cara interna va a estar formando parte de las fosas nasales, la cara interna. También tiene 4 bordes, un borde superior que sirve para articularse con el frontal, un borde inferior que sirve para articularse con este hueso de aquí, que se llama
cornete nasal. El cornete nasal inferior, vean el borde inferior del hueso lagrimal, se articula con el cornete o concha nasal inferior. Seguimos con lagrimal. Tiene un borde anterior del lagrimal que se articula con el hueso maxilar. Y este hueso lagrimal tiene un borde posterior que se articula con el hueso etmoides. Esta parte del etmoides que forma parte de las fosas orbitarias se llama hueso plano del etmoides. Muy bien. Sigamos viendo los huesos de la cara. Aquí tenemos otro hueso de la cara que también es par, uno izquierdo y otro derecho, que se llama hueso cigomático. Ahí está el hueso cigomático del lado derecho y el hueso cigomático del lado izquierdo. Del lado derecho tiene una cara externa, tiene una cara interna que forma parte de la fosa orbitaria, tiene un borde anterior o anterosuperior, un borde posterior-superior, un borde antero-inferior que se está articulando con el maxilar, un borde posterior-inferior. Y el ángulo superior, este es el ángulo superior que se articula con el frontal, el ángulo anterior que se articula con el maxilar, el ángulo inferior es libre, y el ángulo posterior que se está articulando con la apófisis cigomática del temporal. Ese es el hueso cigomático. Vamos a otro hueso, el hueso maxilar. Tiene una cara externa y una cara externa que sirve para insertar a músculos. Tiene una cara interna que forma parte de las fosas nasales. Aquí se forma el surco nasolagrimal. Y en la cara interna presenta también una apófisis. Estamos en la cara interna, miren. Presenta una apófisis, se llama apófisis palatina del maxilar. Apófisis palatina del maxilar. Por encima de esa apófisis se encuentran las fosas nasales y por debajo la cara inferior va a formar parte de la fosa bucal o de la boca. También presenta un espacio que se llama seno maxilar. Se llama seno maxilar. Ese espacio que hay en el interior de este hueso. También este hueso, el maxilar, tiene un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Esa es la descripción del hueso maxilar. Algo importante que presenta una apófisis también. Se llama apófisis piramidal del maxilar. Ahora veamos otro hueso, la mandíbula. Ahí está la mandíbula. O maxilar inferior. Mandíbula o maxilar inferior. Veamos cómo es la mandíbula. La mandíbula tiene una parte anterior. Tiene una parte anterior que se llama cuerpo, que tiene la forma de una letra U, abierta hacia atrás. Letra U o de una herradura. Ese es el cuerpo de la mandíbula. Y este de aquí se llama rama ascendente de la mandíbula. La rama ascendente tiene una escotadura y en la parte posterior presenta un cóndilo de la mandíbula y presenta la apófisis coronoides de la mandíbula. La apófisis coronoides de la mandíbula. Este cóndilo de la mandíbula sirve para articularse. Vamos a ver ahí. Miren, el cóndilo de la mandíbula sirve para articularse con la fosa temporal del hueso temporal. El hueso temporal. Ahí está la mandíbula, ya sabemos, el cuerpo.
En la parte superior del cuerpo de la mandíbula se encuentran unos espacios que se llaman alveolos dentarios. Sirven para articularse con los dientes o sirven para los dientes, ¿no? Para alojar a los dientes. Muy bien. Existe otro hueso que se encuentra formando también parte de la cara o hueso de la cara, vamos a verlo, que se llaman huesos palatinos. Ahí están los dos huesos palatinos. Palatino izquierdo, palatino derecho. Ambos huesos forman parte de las fosas nasales. Están en la parte posterior de las fosas nasales. Aquí están las fosas nasales. Inferiormente forman parte de la boca también, de la parte posterior de la boca. Aquí es fosas nasales y aquí es la boca. Palatino, ahí estamos separando ya al palatino. El palatino presenta para su estudio dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Porción vertical y porción horizontal. Y forma parte de las fosas nasales y forma parte de la cavidad bucal. Forma la bóveda palatina. Y por último hay un hueso, o dos huesos que nos faltan, el vómer y el cornete inferior. Lo vamos a ver aquí. Este es el cornete inferior o hueso nasal inferior que se encuentra en el interior de las fosas nasales. Forma parte de las fosas nasales, que son dos, uno derecho y otro izquierdo. Y finalmente el vómer. Ahí lo vemos al vómer. El vómer se encuentra en el interior de las fosas nasales también. Solo que este vómer va a formar parte de la fosa nasal. Está dividiendo las fosas nasales. Fosa nasal derecha y fosa nasal izquierda. Los orificios de las fosas nasales. El orificio posterior de las fosas nasales se llama coanas. Estos de aquí se llaman coanas. Porque ya anteriormente se llaman ventanas de la nariz, los orificios anteriores. Pero los posteriores que vemos allá al fondo se llaman coanas. Y ahí está el hueso, el vómer, que se está articulando por arriba con el esfenoide y por abajo se articula con el hueso palatino y el maxilar. Y divide, como les decía, las fosas nasales en izquierda y en derecha. Está en la parte media de las fosas nasales. Muy bien, y así hemos terminado de describir la cabeza, ¿no? La cabeza que está formada por el cráneo y la cara. Ya la próxima clase vamos a describir los otros huesos, las costillas, miembros superiores e inferiores. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Ya, licenciado.